la clase de hoy del curso de lengua Pali. Esperar aquí que lleguen todos al monasterio. Recording in progress. Hoy es sábado 21 de enero del año 2023. Son las 5 p.m. hora de México. Estamos en el Dhamma Vihara y hoy día vamos a continuar con este nuevo curso de lengua Pali. En la clase anterior nosotros no terminamos la clase, vamos a terminar la clase anterior y después vamos a hacer los ejercicios. Voy a compartir pantalla. Estamos en la clase número 8. Y en la clase número 8 nosotros estudiamos el sábado pasado, el sábado 14, los temas nominales, masculinos o adjetivos en realidad, pero masculinos terminados en Bantu y Mantu. Y vimos el vocabulario de voces terminadas en Bantu y también vocabulario de voces terminadas en Mantu. O sea, eso lo vimos en la clase anterior. Y después continuamos el estudio de los pronombres. En la clase número 7 nosotros habíamos comenzado a estudiar los pronombres. Y estudiamos el pronombre personal amha, que es yo, y el pronombre personal tumha, que es tú. Y en esta clase, el sábado anterior, nosotros estudiamos el pronombre relativo ya, ¿no? Y el pronombre demostrativo ta. O sea y eso tiene un cierto grado de complicación, por eso no terminamos en la clase. Ahí dejamos, ¿no? Porque estuvimos estudiando y viendo ejemplos. Vamos a pasar rápidamente las láminas de lo que ya vimos. Bueno, esta de las partes del lenguaje, esto es algo que siempre lo vemos. Y ahí nosotros tenemos el paradigma de Gunabantu. Entonces, esto en las gramáticas antiguas, esto es un derivado secundario. O sea, que nosotros a las raíces palis, si nosotros le ponemos un derivado primario, formamos la voz guna, por ejemplo. O sea, que guna, por ejemplo, es una palabra que se forma a partir de una raíz y un derivado primario, ¿no? En pali se llama kita. Y si a un derivado primario nosotros le ponemos un derivado secundario, entonces nosotros tenemos en este caso, por ejemplo, Gunabantu. Y en este caso un derivado secundario, porque guna es una palabra que es un derivado primario, que se forma a partir de una raíz y una terminación. Y si a un derivado primario le ponemos un derivado secundario, en este caso Bantu, entonces nosotros tenemos, en este caso, un adjetivo. O sea, de que hasta ahí llegamos, no hay derivados terciarios ni cuaternarios, digamos, en Pali. Nosotros formamos dos tipos de palabras, de nombres. Entonces, la raíz, como he explicado anteriormente, es la parte indivisible del lenguaje. Entonces nosotros por eso vamos formando voces. Y aquí nosotros tenemos el paradigma de Gunabantu. Entonces, en teoría, nosotros podemos formar adjetivos agregándole Bantu, pero Bantu se agrega solamente a nombres o a derivados primarios que terminan en A, ¿no? Si no termina en A,
entonces es mantu. Entonces, como guna termina en ap, sila, por ejemplo, sería otro ejemplo. Ahora vamos a ver ejemplo, ¿no? Entonces, por favor, tener presente esto, o sea, ahí está el paradigma. Este es un paradigma diferente a los otros que hemos visto. Y, por ejemplo, una palabra que nosotros hemos visto comúnmente es Bhagavá, ¿no? Bhagavá normalmente, cuando comienzan los sutos, Evam, Mesutam, Bhagavá, Savatiyam, Viharati, Yetavane, ¿no? Entonces, el Bhagavá en realidad es un nominativo. El paradigma es Bhagavantu, ¿no? Entonces, por favor, tomar nota de eso. Ahora no voy a leer de nuevo el paradigma porque ya lo vimos. Estamos repasando. Y si el derivado primario termina en una letra que no sea A, entonces el derivado secundario que le corresponde es mantu. ¿No? Entonces, sati significa atención plena, ¿no? Entonces, sati mantu. Entonces ya ahí está el paradigma. Y si termina en otra letra que no sea I, también es mantu. ¿No? Entonces ahora vamos al vocabulario. Entonces ahí ustedes tienen, por ejemplo, todas terminadas en A. Bhagavantu, se refiere al Buda. Himavantu, hima es nieve o hielo. Himavantu, muchas veces se refiere a los Himalayas. Silavantu, Valavantu, o sea, Vala es fuerza. Yasa es fama. Entonces, uno que posee fama, famoso. Paña, uno que posee. Normalmente, esta terminación significa posesión, algo así, ¿no? Uno que posee sabiduría. Dana, uno que tiene riqueza, posee riqueza. Sutta, en la época del Buda, uno aprendía escuchando, no leyendo, ¿no? Por eso Suttavantu es alguien que es educado, instruido, ¿no? Palavantu, o sea, algo que posee, que da fruto, pues puede ser cualquier cosa, ¿no? Dependiendo del contexto. Entonces ese es el vocabulario. Y ahí tenemos un vocabulario de voces terminadas en mantu. Por supuesto que hay muchas más, ¿no? Entonces satimantu, que es el paradigma. Buddhi significa inteligencia, ¿no? Chakku es ojo. Normalmente se refiere al Buda. Puede ser, cualquiera tiene ojos, ¿no? Pero normalmente el Buda se dice que tiene 5 ojos. No 5 ojos, como le decía la otra vez, que tiene como estas películas, Star Wars, no. 5 ojos en el sentido de que el ojo físico, el ojo de la sabiduría, a eso se refiere. El ojo de la omnisciencia. Y mantu, o sea, uno que posee familiares, ¿no? Idi mantu, idi es poderes sobrenaturales. Diti mantu, diti es energía, algo así. O sea que eso es con relación a su paradigma. Y en la clase anterior nosotros también vimos el pronombre relativo, así que lo vemos de nuevo. Entonces, el pronombre relativo es ya, ¿no? Cuando ustedes vean ya en Pali, bueno, ya no lo van a ver nunca, van a ver ya con declinado. Van a ver yo o ye, o el yesam, o lo que sea. Pero cuando ustedes vean este pronombre ya, en cualquier declinación tienen que buscar otro pronombre en la oración. Porque normalmente
este pronombre introduce lo que se llama una cláusula relativa. Y esto es una parte difícil de la lengua. Pero, o sea, tiene lógica. O sea, que si ustedes aprenden la lógica cómo funciona, no van a tener problema. Entonces, por ejemplo, ahí nosotros tenemos esa oración, es yo chiram jivati so vasasatam apamba viyo. Entonces, ahí está yo. Yo es nominativo singular masculino, ese que, yo, jivati es el verbo, vive, ¿no? Y chiram es como un adverbio eso, que vive mucho, ¿no? Entonces ese que vive mucho, yo, chiram, jivati, entonces después tienen so. So se refiere al mismo que yo. Ese, ahí se omite jivati, pero estaría bueno ponerlo en la otra oración. So vasasatam jivati, ¿no? O sea, vasa es año, satam 100 años. Ese vive 100 años, el que vive mucho. Y apam, que es un poco menos, va o billo un poco más. ¿No? O sea, pero lo importante aquí no importa la oración, eso es canónico. ¿No? O sea, por ejemplo, el Buda dice eso, ¿no? Por eso dice que uno tiene que hacer acciones meritorias, hay otra vida donde ir. O sea, por eso es que vive mucho, vive 100 años un poco más, o sea. Entonces, pero lo importante es yo y so. En realidad esa es una cláusula relativa muy fácil. Porque yo está en nominativo singular masculino y so está en nominativo singular masculino. O sea, de que ambos pronombres están iguales. Pero no necesariamente es así. Bueno, ahí ustedes tienen el paradigma, que no lo voy a leer de nuevo. El ya se declina en los tres géneros. O sea que puede ser femenino o neutro, aparte de masculino. O sea, ¿en qué grado uno aprende las tablas de multiplicar aquí? Creo que como en tercero o cuarto. Tercero o cuarto. O sea que yo creo que en tercero o cuarto a lo mejor uno se debe aprender esos paradigmas, ¿no? Pero claro, cuando uno ya se pasó a la escuela ya y todo, esto parece, ¿no? Aprender una cosa difícil, pero mire el otro. Ese es el paradigma de Ta. Así que, no importa, sigamos. Y ahí tenemos otro ejemplo de los pronombres relativos. Entonces, yo, vo, ananda, ese famoso ese pasaje. Maya, damo, cha, vinayo, cha, desito, pañato. Entonces, esa es la primera oración. O sea que yo es el pronombre relativo. Entonces, yo se refiere a damo y a vinayo, ¿no? Ananda es vocativo. Entonces, yo es ese damo, ese dama, cha, y yo, vinayo, ese vinaya, ¿no? Y después tenemos dos participios pasados. Desito, que se refiere al dama, ¿no? Ese dama enseñado. Y pañato se refiere al vinaya, porque el vinaya es como el Congreso. O sea, en el Congreso pasan leyes, ¿no? O sea, el Buda estableció las reglas de disciplina, entonces por eso es pañato. ¿No? Entonces el vinaya es pañato, o sea que fue establecido. Y el dama es decito, enseñado. Y maya, por mí, o sea, el Buda está hablando en primera persona, se está dirigiendo a Ananda.
Y vo es a vosotros, ¿no? Y después viene la cláusula relativa. So se refiere al Dhamma y al Vinaya. Ese Dhamma y Vinaya, Sata, maestro, Achayena, muerte, mamá mía, vo a vosotros. O sea que ese Dhamma y ese Vinaya que fue enseñado y establecido después de mi muerte es el maestro. Entonces es una cláusula relativa, yo soy. No sé cómo lo ven, pero... Entonces, estos ejemplos ya los vimos. Vamos a avanzar un poco. Aquí hay una cosa importante. No obstante que el pronombre relativo tiene que estar en el mismo género y número que el pronombre demostrativo o el nombre a que se refiere, el caso gramatical puede variar, ¿no? O sea, de que si la primera cláusula, el pronombre relativo, es masculino, ¿no? El pronombre demostrativo también tiene que ser masculino, ¿no? Porque el pronombre demostrativo se refiere siempre al pronombre relativo, ¿no? Y si el pronombre es masculino y está en singular, el pronombre demostrativo también tiene que ser masculino y tiene que estar en singular. Pero el caso gramatical puede variar, ¿no? Entonces, son todos ejemplos canónicos, eso, o sea que con esto uno puede encontrar muchísimos ejemplos. Entonces, esa es la historia que yo les comentaba en la clase anterior, que el Buda fue el fundador de esta ciudad tan importante que fue después la capital del imperio del rey Asoka, ¿no? Actualmente se llama Patna en India, está en las orillas del Ganges, pero en esa época se llamaba Pataliputra, ¿no? Entonces el Buda, antes de morir, eso está en el Mahaparinirvana Sutta, este pasaje, fue ahí invitado y fundó, o sea, un poco la ciudad y salió por una puerta. Entonces por eso esa puerta le llamaron la puerta Gautama, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo de una cláusula donde ataco, después, Bhagavá, el bienaventurado, Nikami, salió, partió, Nikami. Y ahí tenemos Yena Dwarena, por esa puerta, ¿no? Salió por esa puerta. O sea, ¿no? Pero entonces, Tam, ahí está. Gotama Dwaram, Nama Ahosi, ¿no? Entonces, Isa, ¿no? Ahosi fue Nama, nombrada, Gotama Dwaram, la puerta Gotama. O sea que no le pusieron la puerta del Buda. O sea, le pusieron el nombre, o sea, como el apellido de uno. Gotama es el apellido. Entonces, por favor, tener presente eso. Se requiere mucha práctica con esto, con las cláusulas relativas, mucha paciencia. Y entonces, veamos uno más. Ahí tenemos otro ejemplo. Yamhi Sachan Cha Ramocha. Esa es la primera oración. El pronombre relativo es Yamhi, que está en locativo singular. O sea, en ese, ¿no? El verbo está implícito. Sacham, que existe verdad, y Dhamma, Dhammo. So, ese, Suchi, es puro. So, ese, Cha, también, es un Brahman. Eso está en la mapa.
Entonces eso es lo que les expliqué, que el Buda redefine el concepto de Brahman. O sea, de que el concepto de Brahman antes del Buda, bueno, todavía es. O sea, es por una cuestión hereditaria, por nacer, digamos, en una familia brahmánica. Por castas. Por casta. Pero de acuerdo con esto, o sea, en realidad cualquiera que tiene verdad y dhamma, ese es un brahman. Así que. Entonces, bueno, hay muchos ejemplos aquí, pero vamos a seguir. Porque vamos a hacer algunos ejercicios juntos. Entonces, y los pronombres en Pali son 27. ¿Ustedes saben los pronombres en español? ¿Cuántos pronombres hay en español? Ni idea. ¿En la escuela no me enseñaron? Seguramente sí. Pero no se acuerdan. No. A ver, alguien de los que están presentes, ¿cuántos pronombres hay en español? Bueno. Ok, seguimos. Entonces, los pronombres en Pali son 5 grupos y el primer grupo de pronombres son 8. Esos 8 se declinan de acuerdo al paradigma de Saba. Entonces, si ustedes encuentran, por ejemplo, Katará, Katamá, Ubaya, Itara, Aña, entonces tienen que declinarlo con el paradigma de Saba. El segundo grupo es más cortito, pero todos se declinan de acuerdo con el paradigma de Puba. Y el tercer grupo es este de Ya, ¿no? Así que el cuarto grupo son numerales. El quinto grupo ya lo vimos, que es Samja y Tunja. O sea que es más difícil esto que estudiar ingeniería. Pues supongo que Comercio exterior. depende. Más difícil que comercio exterior. Sí, sí es más difícil. ¿Usted cree? ¿Esto es más difícil? Sí, porque comercios son leyes. Uh-huh. Hay muchísimos vulnerables. ¿Cómo? Hay muchísimos pronombres. En español. Sí. Bueno. No, ni siquiera sé cuántos. Hay 100 ejemplos de pronombres. Y Ujú. pues, quién sabe cuántos habrá. Uh-huh. Ok. Ahora, vamos a ver lo que no vimos en la clase anterior, que son los grupos de conjugación. Seguimos con los grupos. En la lengua pali, como habíamos dicho, hay 8 grupos de conjugación, ¿no? Y la diferencia entre un grupo y otro es de acuerdo al signo de conjugación. Entonces, ahora vamos a ver el quinto grupo, que se llama Kiyadigana, que comienza con la raíz ki, que significa comprar, ¿no? Entonces, este no es un grupo numeroso, no tiene muchas raíces, pero hay raíces importantes aquí, 32 raíces. Y el signo de conjugación del quinto grupo es na, y los verbos de este grupo son, por ejemplo, kinati, que es él o ella compra, o jinati, él o ella triunfa o conquista, ¿no? Y ahí ustedes tienen la base, la raíz primero, ki y ji, y entonces el signo de conjugación es na, entonces la base es kina, y tenemos kinati, compra, wiki, si le ponemos vi, es vende, ¿no? Entonces, si ustedes quieren hacer el verbo vender, él es vi kinati. Kinati es compra. Y jinati, triunfa. Entonces, ahí nosotros tenemos conjugado este verbo, el verbo kinati en el presente. Entonces, kinami,
kinama. Compro, compramos. ¿No? Allá, mayam, chedrawi, kinama. Compramos. ¿No? Segunda persona, kinasi, kinata. Tercera persona, kinati y kinati. Y lo mismo, jinami, triunfo, jinama, triunfamos, jinasi, triunfas, jinata, triunfas. Y jinati, triunfa, jinati, triunfa. Ok. Ahora, este verbo, el pasado imperfecto, se utiliza de la misma manera que el aoristo, que es el otro pasado, pero el aoristo es algo que pasó a partir de hoy para atrás. O sea, por ejemplo, en teoría, el aoristo, se llama ayatani en Pali, se debería utilizar para cualquier cosa que pasó desde la mañana hacia atrás. Pero este verbo se tiene que usar desde ayer hacia atrás. En la práctica no se respeta normalmente eso, pero ese es el significado de estos verbos. Entonces, besalim agama muni. Entonces el verbo es agama. El sabio fue a Besali. En el pasado imperfecto a veces se inserta la letra A al comienzo de la base. Este tiempo no es tan común como el aoristo, o sea que es raro que se use este tiempo. Entonces ahí ustedes tienen las terminaciones, o sea, son referencias importantes que nosotros necesitamos tener, eso está todo el material de referencia. O sea, y ahí tienen la conjugación, por ejemplo, del verbo ser o estar, babati, en este pasado indefinido. Y ahí tienen verbos del quinto grupo. Entonces, kinati, compra, vikinati, vende. Por favor, tomar nota, como ven ahí, cuando uno le pone un prefijo al verbo, en este caso se duplica la consonante. ¿No? A veces se duplica, otras veces no, pero en este caso se duplica. ¿No? Janati es un verbo muy común, conoce, comprende. Payanati, comprende un poco mejor, a lo mejor. Payanati. Vijanati, ¿ve? Todos los términos que hay, todo es, ¿no? Vi significa que discierne, ¿no? Y Jinati ya lo vimos. Dunati, quita, remueve. Munati, entiende. Unati, limpia. Vinati, teje. Patijanati, admite, consciente. Ahora, este participio presente es importante. O sea, nosotros vimos el participio pasado, ahora estamos viendo el participio presente y hay un participio potencial. Hay tres participios, ¿no? El participio presente es como es una acción que está ocurriendo y que no ha terminado, ¿no? Entonces, por eso en Pali se llama Misa Kirilla. Y generalmente es activo. O sea, a veces puede ser pasivo, pero normalmente es activo. Y hay dos sufijos para formar el participio presente, que es anta y mana. Y normalmente indica una acción que ocurre simultáneamente, misa, con la acción principal de la oración. A diferencia del gerundio o el absolutivo, en el cual la acción es anterior al verbo principal, el participio presente indica una acción que es simultánea.
Y el participio presente, al igual que el participio pasado, pertenece a la categoría de nombres nama y se declina en los tres géneros. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen la raíz gamu y ahí tienen el verbo gachati, ¿no? Y entonces el participio presente es gachanta o gachamana, yendo. Y tenemos la raíz pacha y el verbo es pachati y el participio presente es pachanta o pachamama. Kara, el verbo es karoti y el participio presente es karonta. Entonces, como dije, el participio presente se utiliza para indicar una acción que no ha terminado, que está ocurriendo. Entonces, ese es Wakali era un bhikkhu que estaba, como quien dice, no podía dejar de verlo al Buda porque el Buda era, ¿no? Era muy bello, de acuerdo con la Wakali. Entonces no se le despegaba. Entonces por eso el Buda una vez le dijo, o sea, Damam hi Vakali pasanto mam pasati, mam pasanto damam pasati. Entonces ahí tenemos pasanto, Vakali es vocativo, pasanto damam. Viendo el dama, mam pasati, me ve a mí. O sea, de que no tiene que estar mirándolo todos los días. O sea, que con que vea el dama lo vea el Buda. Eso es lo que le dijo el Buda, ¿no? Entonces, por eso, Damanji, Vakali, Pasanto, Man Pasati es Vakali viendo el dama, uno me ve a mí. Y Man Pasanto, Daman Pasati. Viéndome a mí, uno ve el dama. ¿No? O sea, de que esa es famosa esa historia. O sea, que se quería suicidar, o sea, el Vakali, no porque el Buda lo había regañado, pero bueno, es toda una historia. Y el participio presente también se puede usar cuando la acción principal de la oración no está en tiempo presente. O sea que también podemos usar el participio presente cuando la oración pasó ya. Entonces, por ejemplo, ayasama, anurudo. Ayasama es ayasamantu. O sea, el venerable Anuruddha, gachanto sabatim. Sabatim gachanto. Yendo sabati. Entonces, sayam añataram gamam upagachi. Sayam es por la tarde, ¿no? Se acercó a un cierto poblado, ¿no? O sea, de que en realidad el verbo ahí es upagachi, que está en pasado. Entonces, pero utilizamos el participio presente. Y el participio presente con la terminación mana en masculino se declina como purisa. Ahí tienen el paradigma. Y terminó. Ahora vamos a hacer unos ejercicios. Vamos a compartir la pantalla de nuevo, pero donde está el browser. Están viendo la pantalla, supongo yo. A ver. Sí, pero a ver. Bueno, a ver quién se ofrece para la primera. Para el primero. Dure himavanto pakasenti. A ver, de Machari. Dure. A ver. Himavanto. Himavanto, la montaña, es la montaña nevada, ¿no? Himavanto. Himavantu, sí, Hima es nieve, Bantu
No, eso himavanto es nominativo plural. ¿No? ¿Y es en la distancia? Duré es a lo lejos, sí. A lo lejos a la distancia. Sí. ¿Montaña nevada o la montaña? Las montañas. montañas, los Himalayas Las montañas son evidentes. son evidentes. O sea, es el verso 304 de la mapa. No sé si lo han leído, pero aquí no se los leo. Sí. ¿Es los santos o cómo? Sí. Esa es. ¿No? Que dice Duré Santo Takasenti primero. ¿No? Los santos se ven a lo lejos como las montañas nevadas. ¿No? Pero los que no son santos, aquí no se ven. Como las flechas tiradas durante la noche. O sea que los buenos se ven como los Himalayas, ¿no? Pero los malos no son vistos aquí como las flechas disparadas en la noche. Verso 304. Entonces, a ver, Himavanto es el sujeto de la oración y Pakasenti es el verbo tercera persona singular. ¿No? ¿Está bien? Sí. Duré es una especie de... O sea, es un nombre, pero es a lo lejos. A ver la segunda oración. ¿En línea hay alguien que se ofrece? No. O sea que vamos por la clase 8, yo creo que está difícil Palia. So silavacha sutavacha satima joti. O sea, ahí tenemos estos adjetivos terminados en bantu y en mantu. ¿No? So, Eso es él, él, el que observa él. el- ¿Y silaba qué es? pues sí, la moral está observando. O sea, uno que tiene sila, ¿no? Y Cha, sutaba qué es? Instruido. Instruido. O sea, uno que ha aprendido, estudiado, instruido. yo le puse aprendido. Sí, Exacto. uno que ha oído, ¿no? ¿No? Y cha Y es Satima, ¿qué es? sati, Sati, ¿qué es sati? atención, pero es Atención plena. ¿Y Atención. satima, qué es? cuidando la atención. Uno que posee atención. O sea, uno que es atento. Y hoti es. Sí. Entonces, esto es una especie, ¿no? Como diciendo una afirmación. Él es virtuoso, instruido, sutaba y atento. y atento. Esa es la oración. Y como diríamos, ellos son ¿Te? virtuosos, muy bien. ¿Cómo Te. sería entonces, en ese caso, si so es silaba, ¿cómo sería te? A ver, checa el paradigma. Vamos a tener una pantalla más grande ahí para Bodiñana. No, tengo mi pantalla grande, pero está en la mochila. Ah, todavía no dejó taco. No. ¿Cuál es el nominativo plural? A ver, Es que creo que no tengo el ¿alguien en línea? ¿Dónde está el paradigma? ¿Podría terminar en silabam? O sea, con migajita. No. Nominativo plural. A ver, No tengo aquí el paradigma. ¿Tú lo tienes? mira.
está en la presentación. A ver, lo voy a poner aquí. Las personas que están en línea no lo van a ver, pero ¿cómo es el nominativo plural de sílaba? Silabanta o silabanto. Silabanto, ¿no? Entonces, te silabanto, Cha. cha, Sutabanto. sutabanto, Cha. cha, Satimanto. satimanto. ¿Y el verbo cómo sería? Son. Hot. ¿Cómo es el verbo? Junti. Jonti. ¿Ok? Te silabanto, cha, sutabanto, cha, satimanto, cha. Se le puede poner un cha también ahí. Jonti. ¿No? Ok. Y la A larga del final se queda así también. ¿De cuál? De sílaba. Levanto. Se queda la A larga al final. ¿Cómo se queda? Porque tiene sílaba, al final termina. Ah, no. Como este. No. Ento. No. Sí, Ahí la- mire el paradigma. Sí, como. Si la A no Ahí. puede irse la A y la A larga ahí. No. Porque no Bueno, puede haber una vocal larga seguida por una doble consonante. Ah, ok. Sí. Gracias. ¿No? Se Ok. larga solita. A ver, el siguiente. Purisa, gamam, gachanta, ahí tenemos un participio presente. Viharasmem, vikabo, apasinsu. Purisa, ¿qué es? Hombres. Los hombres. Los hombres, nominativo, Plural. plural. ¿No? Entonces, purisa, y ahí tenemos un participio presente. Gachanta, yendo, están yendo. Al poblado. Gamam, al poblado. Los hombres. al poblado ¿No? yendo. O sea, pero claro, mientras están yendo, o mientras estaban yendo, porque el verbo es apasinsu, que está en pasado, en orista. Purisa apasinsu, vieron, ¿no? Purisa apasinsu, los hombres vieron, y vikabó, que es acusativo plural, a los bhikkhus, y viharasmem, en el monasterio, ¿no? Gachanta, yendo, gamam, al poblado. Entonces, ¿cómo se traduce eso? Los hombres mientras, o cuando estaban yendo al poblado, vieron a los bhikkhus en el monasterio. ¿No? ¿Ok? Ahora, ahí tenemos un verso de la Dhammapada, y ese verso es muy bueno, porque nosotros ahí tenemos una cuestión etimológica también. Porque la palabra muni, que es sabio, ¿no? Entonces, ahí nosotros nos está explicando el Dhammapada la etimología de muni. Yo munati bo lo que. Munati es un verbo que pertenece al quinto grupo, ¿no? Ahora, munati también puede significar alguien que pesa, o que, ¿cómo quien dice? Que calcula. O sea, ¿no? Entonces, yo munati hubo lo que, ese que pesa o calcula ambos mundos, este mundo y el más allá. So, ese, ahí tenemos una cláusula relativa. Muni hoti, ese es sabio, ¿no? Pero munati también se puede derivar como entiende o comprende, ¿no? Entonces, a lo mejor esa derivación es más normal, digamos. Ese que comprende, yo munati, hubo lo que, ambos mundos, ¿no? So muni hoti. Ahora,
Hay en el chat algo. Veinticinco pronombres. Yo, conmigo, nosotros, tú. ¿Usted vio 100? No más, yo creo. 100 ejemplos. Es que es también el de vosotros y todo eso. El de ahí debe estar mío. Tal vez. Pero Ok. Es que es pronombre de perder. Veamos otro. ¿No? Ándale. Ahí, Sí. Yo dukam pajanati so damam pasati. O sea, entonces ahí tenemos yo. ¿Qué es yo? Ese. Ese. Dukam, sufrimiento. Ujú. El sufrimiento. ¿Qué es pajanati? ¿Conoce? Sí, o no se comprende. Prendes. Ese que comprende dukkha, yo dukam pajanati, so, ese, Ese, el Dama B. muy bien. O sea que esa es Sí. una cláusula relativa. ¿Eh? O sea que hay que hacer así las oraciones. ¿No? ¿Y Ese, cómo se...? ¿Cómo? O sea, sería ese que sufrimiento conoce, el Dama B. Ese, Ese, el Dama B. el Dhamma B. O sea, en español diríamos, ¿no? Ese que comprende dukkha, ese ve el Dhamma. O sea, en español haríamos así la oración, ¿no? Pero podemos hacerlo así, tal cual como está ahí. Ese que dukkha comprende, ese el Dhamma ve. ¿Y cómo sería, por ejemplo, en plural? Ah, ¿Cómo es, Este. cómo es en plural el pronombre ya, nominativo? Y, Ye. Y, ¿eso es qué? Ye, Dukam. dukam. ¿Y cómo sería el verbo? Payananti. ¿Cómo? Payananti. Payananti. Exactamente, porque tercera persona plural, Sí. ¿no? Y después, ¿cómo sería el otro? ¿Cuál es el plural de so? T. Te, damam. ¿Y el verbo cómo sería? Bastante. Pasanti. Pasanti. Sí. Entonces, ye, dukam, payananti, te, damam, pasanti. ¿Cómo sería la traducción de eso? Esos que el Dama conocen. Dukkha. Sí, perdón. Esos que el sufrimiento conocen. Ujú. Esos el Dama ven. El Dhamma ven. ¿Ok? Entonces estamos bien, vamos bien. ¿No? Ahí tenemos un plural, por ejemplo. Ye damamhi sikanti. ¿No? ¿Cómo sería eso? Esos, Que damanji, ¿qué es? los Damas. ¿puede ser? En los damas, en el dama. En el Dama. Eso es locativo. Esos En los Damas. que en el dama, sikanti, ¿qué es? ¿Practican? Practican o se entrenan. Esos que se entrenan en el dama, esos Contaminantes. contaminantes, Ah, payajisanti, abandonarán. abandonarán los contaminantes. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sería en singular eso? Yo, Damam, Ujú. Tsikami, No. Porque- Yodanamji Sikati. Sikati. Yo, damamhi sikati, So. so, Asabe. a saber, Payahisati. payahisati. Muy bien. y eso que no estuvo en la clase pasada. O sea,
No estuvo en la clase, pues. Ok, yo creo que por hoy está bien. Están todos cansados. Pero vamos a ver el último Sí. que es un verso de la Mapada, que es el verso número 6. ¿No? Paricha na villananti, yecha villananti. O sea que esa es una historia famosa de los monjes de Kosambi, que no le hicieron caso al Buda, no se pelearon. Ah, sí. ¿Sabes la historia esa? Sí, los que no se pedían perdón. ¿Qué? Los que no se querían pedir perdón. No se querían pedir perdón, entonces el Buda se tuvo que ir Al bosque. al bosque. Fue a vivir con un elefante. Un elefante, esa es la historia. Y un macaco. Exacto. Entonces después, o sea, los laicos le dejaron de dar comida. Entonces los monjes ya dijeron, no, tenemos que pedir perdón al Buda. Y llamaron a Ananda para que fuera a buscar. Pero el Buda no estaba allá. Entonces fueron al monasterio en Savatthi a pedirle perdón al Buda. Entonces el Buda pronunció ese verso. Parecha na villananti. O sea, un poco se refiere a ella. Pare es otros. Es un pronombre. Cha es enfático. Na villananti. Los otros no comprenden. ¿No? Yecha villananti. Pero esos que comprenden, ¿no? Si quieren leo el verso porque es lindo. Parecha na villananti mayam eta yamamase. Yecha tata villananti tato samati meraga. Los otros no comprenden que nosotros moriremos en este mundo. Pero en esos que aquí comprenden así, las disputas esas. Así que es bueno acordarse de esto, pero no pelearse mucho. Ok, yo creo que por hoy es suficiente. Hay un segundo chat ahí. Héctor dice que son los pronombres personales esos. Ok. Sí, pero el perdón no está demasiado. ¿Hay alguna maestra ahí en las clases? Marina es maestra, ¿no? Sí, pero Marina hoy no la veo. ¿No? ¿O sí? No. No está ahorita. Sí, porque como ella enseña, dijo en la primaria, ¿no? O sea que se debe saber esto. De piapa. Pero bueno.